cantidad más pequeña posible de hierro. Los átomos se combinan químicamente para formar moléculas. Dos átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno para formar una sola molécula de agua. Aunque se compone de dos tipos de átomos que son gases, el agua puede existir como líquido o sólido. Las propiedades del agua son muy diferentes de las de sus componentes hidrógeno y oxígeno. Este es un ejemplo de propiedades emergentes. A nivel celular, muchos tipos de átomos y moléculas se asocian entre sí para formar células. Sin embargo, una célula es mucho más que un montón de átomos y moléculas. Sus propiedades emergentes hacen de esta la unidad básica estructural y funcional de la vida, el componente más simple de la materia viva que puede realizar todas las actividades necesarias para vivir. La célula es la presencia más pequeña a la que podemos llamar vida. Hoy en día este concepto es evidente, pero tuvieron que pasar por lo menos 300 años de descubrimientos para llegar a estas conclusiones. La palabra célula fue usada por primera vez en sentido biológico en 1665 por el científico e inventor inglés Robert Hooke, quien dio inicio a esta carrera por descubrir todo aquello que se escapaba al ojo humano. Con un microscopio que él mismo fabricó, notó que el corcho y otros tejidos vegetales estaban constituidos por pequeñas cavidades separadas por paredes. Lo primero en lo que él pensó al observar esas estructuras fue en los diminutos cuartos en los que dormían los monjes en aquel entonces. Por esta razón las llamó células, que proviene del latín cellula, que significa habitación pequeña. Sin embargo, lo que él observaba eran esqueletos o células vegetales muertas. Solo hasta 150 años después, la palabra célula adoptó su significado actual de unidad básica de la materia viva. Después, en la década de 1670, Anton van Leeuwenhoek, un holandés comerciante de telas a quien le obsesionaba perfeccionar sus productos y las cosas pequeñas, comenzó a experimentar con lupas hasta desarrollar su propio sistema de fijación para lentes biconvexas con más de 250 veces de aumento. Casi sin darse cuenta, logró el microscopio más avanzado de la época, con el que pudo describir pequeños animales dentro de una gota de un lago y bacterias que se encontraban en los dientes. Cuando él escribió acerca de sus descubrimientos, no las llamó bacterias tal como las conocemos hoy en día, él las llamó animálculos, porque para él se veían como pequeños animales. Esta fue la primera vez que descubrieron que existían organismos tan pequeños que antes eran desconocidos para la humanidad. Pese a que es una confusión habitual, Leeuwenhoek no fue el primero que observó un espermatozoide, pero sí fue la primera persona que lo reconoció, algo casi más importante que un simple descubrimiento. En 1677, un estudiante de medicina llamado Johann Hamm le comentó que había visto unos pequeños animálculos en el semen. Hamm pensaba que estos pequeños animales eran fruto de la putrefacción del líquido seminal. Leeuwenhoek, al contrario, supuso que se trataba de un componente habitual del semen y realizó la primera descripción detallada de los espermatozoides. No solo eso, en aquella época los expertos creían que la fecundación ocurría gracias a ciertos vapores que emanaban del esperma. Él fue la primera persona que propuso que los espermatozoides entraban dentro de los óvulos, aunque lamentablemente nunca pudo observar el proceso. Casi 200 años después, en 1824, René Dutrochet fue el primero en establecer que la célula era la unidad básica de la estructura, es decir, que todos los organismos estaban formados por células. El reloj biológico que inicia cuando una nueva célula se acaba de formar y termina hasta que se divide, dando lugar a dos células hijas, y consta de dos etapas. La interfase es la etapa en la cual la célula no se reproduce y se prepara para hacerlo. La mitosis es la etapa en la que se lleva a cabo el proceso de división celular. Por su parte, el ciclo celular se divide en 4 fases, de las cuales te voy a hablar a continuación. La interfase se divide en G1, S y G2, y la fase M corresponde a la de la mitosis, que es la fase final del ciclo celular. La primera fase es la G1. Aquí la célula está recién formada. Esto quiere decir que proviene de una división celular. La célula se dedica a crecer y de todas las fases esta es la más larga. Si ponemos un ejemplo que el ciclo celular dura 24 horas, la fase G1 duraría aproximadamente 11 horas. Durante este tiempo,
hay un periodo que se llama G0. Aquí la célula puede salir del ciclo y no se reproduce, pero si el organismo lo requiere, puede volver a entrar al ciclo celular en la segunda fase, que es la fase S, donde la célula duplica su material genético, el ADN, para heredarlo a sus descendientes. Esta fase dura aproximadamente 8 horas. En la fase G2, la célula se prepara para dividirse, formando a los cromosomas y sintetizando las proteínas necesarias, teniendo una duración de 4 horas. En la fase M, o mitosis, es donde se lleva a cabo la división celular y dura aproximadamente 1 hora. Y para que esto se lleve a cabo, debe de ocurrir una serie de acontecimientos, los cuales te explicaré en el siguiente video, el cual aparecerá en la pantalla final del video, o en la caja de información te dejaré el link que te llevará a verlo. Cabe señalar que el ejemplo que tomé de la duración de 24 horas del ciclo celular no siempre es el mismo para todas las células. El ciclo de las células de la piel y de las uñas tienen distinta duración y también varía de un ser vivo a otro. Como puede durar más de 24 horas, también se puede llevar a cabo en cuestión de minutos.